Abierta ahí en ese pasaje. Mire, quiero comenzar con lo siguiente. Quiero que piense en esto. Mire, cuando estamos en completa oscuridad, una sola cerilla puede revelar un camino, encender una fogata, hasta iniciar un incendio. A pesar de que una cerilla arde por muy poco tiempo, si se le permite puede encender un fuego enorme. Mire, hay hombres y mujeres cuyas vidas son como esa cerilla. Aparecen por un poco de tiempo, pero inician fuegos poderosos que arden por generaciones. La historia que le voy a contar es una historia real, de hecho hay documentales incluso de esto. En 1956, 5 jóvenes misioneros, entre ellos Jim Elliot, fueron asesinados por la tribu Guaraní en Ecuador. Tenían apenas entre 28 y 29 años. Jim Elliot era un joven brillante, gran orador en la universidad, incluso invitado a participar en actos políticos por esas dotes que tenía. Pero él rechazó todo eso por su amor a Cristo y a las misiones. Se sabía que la tribu Guaraní, o mejor conocida como Aucas, era una tribu violenta con los foráneos. Ellos nunca habían recibido a la civilización ni tampoco el evangelio, porque nadie se había atrevido a entrar en el territorio de esa tribu. Pero Jim Elliot y sus 4 amigos intentaron hacerlo. Al principio parece que eran bien recibidos por la tribu. Tuvieron 1 o 2 incursiones muy breves y parecía que el encuentro era pacífico. Sin embargo, en uno de esos primeros encuentros, sin más ni más, fueron asesinados por los guerreros de los Guaraní. Por supuesto, el mundo vio su muerte como una tragedia sin sentido. Pero esa sangre derramada fue semilla, porque años después, la esposa de Elliot y la hermana de otro de los misioneros volvieron a ir con el evangelio a la misma tribu. Y finalmente terminaron convirtiéndose todos en seguidores de Cristo. Jim escribió: no es tonto el que da lo que no puede retener para ganar lo que no puede perder. Ciertamente, mis hermanos, hay vidas que son como una cerilla, arden por un poco de tiempo, pero encienden grandes fuegos. Hoy vamos a hablar de un hombre que ardió brevemente, pero inició un fuego de magnitud tal que después de 2000 años aún sigue ardiendo. Su nombre significa corona, pero no la corona de un rey, sino la corona de un vencedor. En griego se dice Estéfanos, pero en nuestras versiones se traduce como Esteban. Esteban, mis hermanos, es introducido por primera vez en la Escritura, distinguiéndolo de un grupo de servidores que habían sido elegidos para servir a las mesas de las viudas de la primera iglesia. Y es distinguido con estas palabras:
varón lleno de fe y del Espíritu Santo. Y eso, mis hermanos, es muy importante, porque cuando Lucas escribe acerca de él, la primera ocasión que lo menciona, y seguramente esa era la manera en que lo recordaba, es con esas palabras, lleno de fe y del Espíritu Santo. Y sin duda, esa es la característica principal de Esteban. Esa es la razón por la que vivió de la manera en que lo hizo, desde que conoció a Cristo hasta que dio su vida por él. Ya que hemos estado hablando de la llenura del Espíritu Santo, de andar en el Espíritu, de ser llenos por la palabra que mora en abundancia en nosotros. Aquí, mis hermanos, hoy vamos a ver un ejemplo vivo de estas cosas. Es verdad que lo que hemos visto es doctrinal, pero hoy vamos a ver un ejemplo vivo de lo que significa ser lleno de la palabra de Dios y lleno del Espíritu Santo de Dios. Por eso quiero que comencemos allá en el verso 5 del capítulo 6, y yo voy a ir leyendo algunos párrafos e ir explicando estas cosas. Dice ahí Lucas: agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe, y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Mire, tomando o retomando más bien la narración que aquí Lucas nos está dando, mis hermanos, resulta que una vez que se solucionó el problema de la repartición de las mesas, bueno, los apóstoles se quitaron de encima esa preocupación, y estos 7 varones que habían sido elegidos se iban a encargar de eso, por lo cual ellos pudieron continuar con la predicación de la palabra, y esa labor de la predicación y sus resultados son descritos aquí por Lucas. Es tan poderosa la predicación de la palabra en esos primeros días, que de hecho Lucas nos va a dar 2 notas importantes aquí que yo quiero aludir en este momento. Primero, se dice que el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. Y segundo, dice que también muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Mis hermanos, estos datos que nos da Lucas son para mostrar el poder del Evangelio y su incontenible avance. Y ese va a ser el contexto en el cual nos vamos a insertar el día de hoy. Primero, mis hermanos, quiero llamar su atención al hecho de que la predicación estaba impactando grandemente a Jerusalén. Y recuerde usted que Jerusalén había sido el lugar donde el ministerio del Señor fue menos aceptado. Incluso el mismo Señor Jesús lloró por aquella ciudad porque la había rechazado constantemente hasta el día de su muerte. Esa es una primera cosa que nos muestra que ahora el Evangelio estaba teniendo un efecto realmente poderoso en todo aquel que tenía contacto con esa palabra. Pero también es significativo que aquellos hombres que de manera activa y violenta se habían opuesto a Jesús, incluso hasta llevarlo a la muerte, ahora se convierten en cristianos, y estamos hablando de los sacerdotes. Para que se dé una idea de lo que estamos hablando, Josefo, el historiador judío, dice que en aquellos días había 4 clases sacerdotales y cada una constaba de unos 5,000 miembros. De manera, mis hermanos, que estamos hablando de alrededor de 20,000 sacerdotes que servían en diversas tareas en aquel templo, que era una construcción muy grande y que requería de atención de mucha gente. Estos sacerdotes, mis hermanos, eran básicamente gente de clase modesta,
como lo había sido Zacarías, el padre de Juan el Bautista. Sin duda que una buena cantidad de ellos que conocían la Escritura porque la leían constantemente, cuando escucharon el Evangelio y vieron las señales que eran hechas por estos que habían sido seguidores de Cristo, ellos también se volvieron seguidores del Señor. Después de darnos este contexto, que es un contexto de poder en la predicación del Evangelio, Lucas vuelve a enfocarse en Esteban. Y si usted se pregunta por qué de este contexto, mis hermanos, es porque Lucas nos va a mostrar a un Esteban que se vuelve el centro de atención en medio de una poderosa predicación del Evangelio. Dice Lucas, y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Mire, a mí me parece muy notable que Esteban pasa de servir a las mesas a ser la figura principal de este capítulo como poderoso predicador de la palabra. Si recordamos las predicaciones anteriores, mis hermanos, hemos dicho que la llenura del Espíritu viene como resultado de desear obedecer a la palabra. Y eso, por supuesto, implica, mis hermanos, servir, sin importar qué tan humilde sea ese servicio. Puede ser servir una mesa o venir y dar la vida por Cristo Jesús. El Señor, a final de cuentas, había enseñado un principio del reino que decía, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Alguien cuenta una historia y dice que un violinista de renombre, famoso, en una ocasión le fue preguntado, oiga, ¿y cuál es la parte más importante del concierto que tú das? ¿Cuál es la nota más importante? Y él respondió, la más importante siempre es la primera nota. Porque si la tocas con perfección y con amor, todas las demás seguirán afinadas. Esteban comenzó sirviendo mesas. Una tarea aparentemente pequeña, pero una nota tocada con fidelidad puede afinar toda una sinfonía. Y Dios le dio un ministerio poderoso porque él fue fiel en lo poco. Así que, mi hermano, si tú estás deseando comenzar a poner en práctica la palabra de Dios, no necesitas comenzar por cosas admirables a la vista de todos. Comienza por el servicio más humilde. Porque el Espíritu sopla sobre los corazones que están dispuestos a servir y los llega después a usar para obras poderosas. Mira, este versículo 8 describe el resultado de esa fe y de ese Espíritu Santo que saturaban la persona de Esteban. Se nos dice que él también era lleno de gracia y de poder, ¿ya lo vio? Lleno de gracia y de poder. El experto en el griego del Nuevo Testamento, Archibald T. Robertson, dice lo siguiente acerca de este verso. La gracia de Dios le daba el poder. Y así hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Fue como un repentino torbellino de poder en el mismo ámbito de Pedro, Juan y el resto. Pero mis hermanos, debemos decir que ese despliegue de poder divino nunca fue para que Esteban se exaltara a sí mismo. Por eso Lucas utiliza aquí la palabra señales para indicar que esos prodigios que Esteban realizaba apuntaban no a él, sino a Cristo, quien por medio de milagros estaba dando testimonio de que lo que Esteban predicaba era cierto, era verdad.
La manera en que Lucas se expresa de las cosas que Esteban hizo, a mí me parece muy interesante, porque esos portentos y la poderosa palabra que Esteban hablaba, no solo lo colocan a la altura de los demás discípulos del Señor, lo cual, mis hermanos, es mucho decir, sino que también lo hacen un reflejo del mismo Señor Jesucristo, y eso es maravilloso. Usted sabe que el propósito que Dios tiene para usted y para todos los cristianos es que podamos reflejar a Cristo. Pero realmente encontramos a pocos hombres en los cuales el reflejo de la imagen del Señor llegue a ser tan clara como en Esteban. Cuando Lucas registra el primer sermón de Pedro, y ese primer sermón de Pedro tiene que ver con la persona de Cristo, Lucas utiliza las siguientes palabras al hablar del Señor. Dice: varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él. Si usted se da cuenta, Lucas describe la obra de Cristo con las mismas palabras que describe la obra de Esteban. Y de aquí en adelante el paralelo con el Señor va a ser admirable de verdad. Con lo cual, mis hermanos, podemos ver cómo la disposición de obedecer y la disposición de servir al Señor, aunado al profundo conocimiento de la palabra, dan como resultado una saturación del Espíritu de Dios en este hombre Esteban, que lo hizo llegar a reflejar a Cristo de manera inigualable. Entonces continúa diciendo Lucas, verso 9 y 10. Entonces se levantaron unos de la sinagoga llamada de los libertos y de los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban. Pero no podían resistir a la sabiduría y el espíritu con que hablaba. Mis hermanos, sin duda que la palabra estaba siendo predicada con poder y los resultados eran notables, pero cada que eso sucede, el mundo de las tinieblas se conmociona y siempre va a haber una reacción desde el lado del mal. Y Lucas, como buen historiador, se va a encargar de darnos los detalles de aquel grupo de judíos que se levantaron e hicieron una discusión en contra de Esteban, el testigo del Señor. Se dice que eran miembros de una sinagoga que era conocida como de los libertos, es decir, un grupo de judíos que en algún momento ellos o sus antepasados habían sido prisioneros de los romanos, pero que también en algún momento de tiempo se les había otorgado la libertad. Por eso se les llama así, libertos. El profesor Stanley Toussaint dice lo siguiente: los miembros de esa sinagoga provenían de 3 áreas distintas. Y ponga atención porque va a ser interesante lo que voy a decir al final, o más bien lo que esta cita del doctor Toussaint dice al final. Dice, 3 áreas distintas: el norte de África, Cirene y Alejandría eran 2 de sus principales ciudades, Asia, la parte occidental de la moderna Turquía, y Cilicia, posiblemente esa era la asamblea a la cual asistía Pablo, porque Tarso estaba situada en la provincia de Cilicia. Realmente Pablo era conocido como Saulo de Tarso de Cilicia. Mis hermanos, estos varones que estaban discutiendo con Esteban no eran neófitos, no eran principiantes en la palabra. De hecho, gozaban de cierto prestigio, sobre todo aquellos que provenían del área de Alejandría, porque esta era una ciudad que era sabido, poseía la biblioteca más grande del mundo antiguo.
Y también gozaba de la fama de que en esa ciudad se había producido la Septuaginta, que era la traducción del hebreo al griego del Antiguo Testamento. Y no solamente eso, ahí también había una escuela de teología que era famosa. Hay un detalle más. Dado lo que hemos dicho hasta aquí, mis hermanos, cabe la posibilidad de que Saulo fuera uno de esos hombres que estaban aquí discutiendo con Esteban. Es verdad que el texto no lo dice explícitamente, pero no cabe duda que Saulo es asociado con estos hombres más adelante que tratarían de refutar y de callar la boca de Esteban. Podemos imaginar al joven Saulo discutiendo en aquella ocasión con Esteban, pero con todo eso, dice Lucas que no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Y eso, mis hermanos, no es otra cosa que el cumplimiento exacto de las palabras del Señor Jesús, también registradas por Lucas, pero en el Evangelio. Cristo había dicho, proponer en vuestros corazones no pensar antes cómo habéis de responder en vuestra defensa, porque yo os daré palabras y sabiduría, la cual no podrán resistir ni contradecir todos los que se opongan. Mas seréis entregados aún por vuestros padres y hermanos y parientes y amigos, y matarán a algunos de vosotros. Esta palabra de Cristo fue profética en el caso de Esteban. Mira, alguien dijo por allí que cuando un río golpea una roca, no la rompe de inmediato, pero tampoco se detiene. Con el tiempo el agua abre camino, aunque la roca haya resistido durante años. Los adversarios de Esteban no podían resistir la sabiduría y el espíritu con que hablaba. La verdad de Dios es como ese río. El mundo puede endurecerse como piedra, pero la palabra sigue fluyendo y tarde o temprano se va a abrir camino. Lucas continúa diciendo, entonces sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Mis hermanos, aquí vamos a entrar ya en esta parte de la respuesta del mal en contra de la predicación de la palabra. Y debo decir que la aprehensión de Esteban y el juicio al que lo van a llevar es casi una copia de lo que habían hecho con el Señor Jesús. Pagar a testigos falsos para acusarle de blasfemia es el primer paso, tal como sucedió con el Señor Jesús. Porque así como Esteban está dando testimonio poderosamente del Evangelio, siguiendo el ejemplo de Cristo, ahora también en su juicio, en su aprehensión y en su muerte, va a reflejar a Cristo. Mis hermanos, es sabido que el celo de los judíos que tenían por la ley era muy grande. Por Moisés, por el templo, que era el centro de culto y de los rituales, también, mis hermanos, era un celo muy grande. De manera que si usted o alguien quería provocar al pueblo y hacer que se diera una revuelta, bastaba con acusar a alguien de haber hablado en contra de estas cosas. Y eso fue lo que hicieron estos hombres. Dice el verso 12, y soliviantaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas, y arremetiéndole arrebataron y lo trajeron al concilio. Pues su plan, sin duda que dio resultado, porque alborotaron al pueblo y lograron crear una excitación muy grande entre los ancianos y los escribas. Sin duda, mis hermanos, que estos hombres de la sinagoga de los libertos eran unos malos perdedores. No toleraron que Esteban los pusiera ciertamente en su lugar por medio de la palabra, y ellos no le podían rebatir. Y siendo unos cobardes y capaces también de llegar al asesinato, lo pusieron en marcha.
Una vez, mis hermanos, que la turba había sido puesta en marcha, entonces las cosas parecieron de un momento a otro salirse de control. Usted sabe que cuando una masa, un grupo de gente, una multitud es puesta en marcha, se le excita, se le mueve a través de una idea, ya es imposible parar a esa turba. De manera que Esteban fue arrebatado y llevado a juicio. La frase que Lucas emplea aquí, le arrebataron, en el griego se usa de una manera intensiva para hablar de algo o alguien que es tomado violentamente, así como una nave es atrapada por una tormenta y no puede escapar de allí. De hecho, Lucas va a usar en ese sentido esta palabra cuando hable del naufragio de Pablo más adelante. Mire, todo eso simplemente nos muestra el odio intenso que el enemigo, y no me refiero a estos hombres, sino al diablo, muestra hacia Dios y su obra. Y eso hace, mis hermanos, que en ocasiones todo parezca fuera de control, pero no es así. Porque el Señor continúa teniendo todas las cosas en sus manos. Y seguramente que Esteban sabía eso. Porque su actitud ante la furia de sus enemigos va a ser todavía más impactante. Mira, si una turba fuera de control da miedo, impacta sobre todo cuando esa multitud está detrás de ti. Yo debo decir que la actitud de Esteban va a ser todavía más impactante que eso, porque era un hombre lleno del Espíritu de Dios. Así que van y le ponen en medio de aquel concilio 71 ancianos, ahí en medio para hacerle un juicio y levantarle cargos con testigos falsos. Dice Lucas a partir del verso 13, y pusieron testigos falsos que decían, este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley. Pues le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos ha dado Moisés. Mis hermanos, esa era la acusación que le estaban haciendo ya en el juicio. Estaban ahí de pie en medio de aquel concilio. Al igual que con el Señor Jesús, llegaron testigos falsos. Y como también sabemos, tenían que dar un testimonio que no fuera contradictorio ni claramente falso. Y de hecho, mis hermanos, podemos pensar que las acusaciones en contra de Esteban no eran del todo falsas, sino más bien eran sacadas de contexto para que parecieran decir algo distinto. Mire, le acusaron de decir que el Señor Jesús iba a destruir el templo y cambiar las costumbres dadas por Moisés, que por cierto es parecido de lo que también habían acusado a Jesús. Ahora, es altamente probable que Esteban sí hubiera dicho ambas cosas, pero el contexto en el que él lo había dicho era en el contexto del evangelio, que tiene que ver con la salvación por la fe y no por las obras de la ley. Eso simplemente iba a hacer que la ley quedara sin efecto, que los rituales y ceremonias que llevaban a cabo en el templo iban a llegar a ser innecesarios. Y además ese templo ya estaba condenado para su destrucción por la palabra misma del Señor Jesús, porque ya no se necesitaba. Ese era el contexto real, el evangelio de la gracia. Sin embargo, estos vinieron y lo sacaron de contexto para que pareciera una blasfemia. Y continúa diciendo Lucas, entonces, todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Y yo espero que lo esté imaginando. Ahí los ancianos sentados en un semicírculo, Esteban en medio de los testigos diciendo todas las acusaciones en contra de él.
Y cuando los testigos terminaron de hablar, los ancianos fijaron su vista en Esteban y lo que vieron fue sorprendente. El exegeta español Samuel Pérez Millos lo explica de la siguiente manera. La mirada puesta en el acusado les permitió contemplar su rostro, que se compara con el rostro de un ángel. Desprendía majestad y poder, reflejando plenamente el exterior, la condición de la plenitud del espíritu que había en su interior. Esteban estaba tan lleno del espíritu que su interior se desbordaba hacia el exterior a través de su rostro. El profesor Stanley Detosaint, profesor emérito de exposición bíblica del Seminario Teológico de Dallas, dice lo siguiente de estas mismas palabras. Todos en el concilio, los 71 miembros, fijaron los ojos en él esperando su respuesta. Vieron su rostro como el rostro de un ángel. Es evidente que su cara resplandecía con gran gloria como el rostro de Moisés. Finalmente, John MacArthur lo dice de esta manera. Esteban se hallaba ante el concilio, acusado de ser un perverso blasfemador de Dios, del templo y de la ley. Pero cuando los miembros de ese concilio fijaron los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Lejos de ser un perverso, Esteban irradiaba la santidad y la gloria de Dios. Dios mismo, dice John MacArthur, contestó las falsas acusaciones judías poniendo su gloria divina en el rostro de Esteban. Algo experimentado por ninguna otra persona en la historia excepto por Moisés. Mis hermanos, esto nos recuerda que a veces el cielo se cubre de nubes oscuras y parece que la luz nunca volverá, pero de pronto un rayo atraviesa las nubes y el amanecer brilla más hermoso que nunca. En medio del odio, de las falsas acusaciones, el rostro de Esteban resplandeció como el de un ángel. Cuando el mundo es más oscuro, la luz de un creyente lleno del Espíritu se nota más. Ahora mire, ante esta escena que conlleva una fuerte carga visual, tal vez uno pudiera preguntarse, ¿cómo es que Lucas se enteró de esto que es visual para poder describirlo? La respuesta más obvia, mis hermanos, es que Lucas lo supo por Pablo, que estuvo allí. No solo como parte de aquellos de la sinagoga de Cilicia que acusaron a Esteban, sino como muchos expertos piensan, también como parte del Sanedrín. Si esto fue así, ya podemos empezar a darnos una idea del impacto que estas cosas tuvieron en aquel joven fariseo llamado Saulo de Tarso. Por un lado, la palabra poderosa de Esteban, la imposibilidad que tenían ellos para poder refutarlo, los prodigios que este hombre había realizado entre todo el pueblo, y ahora esta manifestación sorprendente del resplandor de Dios en el rostro de este varón. Pero aún no había terminado todo, porque Esteban iba a seguir reflejando a Cristo hasta el final y Saulo iba a ser testigo de ello. El sumo sacerdote dijo entonces, verso 1 del capítulo 7, esto es así. Y él dijo, varones hermanos y padres, oíd, el Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham, estando en Mesopotamia, antes que morase en Harán. Mis hermanos, el sumo sacerdote que se menciona aquí
y que estaba llevando a cabo la dirección de este juicio, no es otro que el mismo Caifás, ese que también había condenado al Señor Jesús y que estuvo en este cargo de sumo sacerdote hasta el año 36 después de Cristo. Y cuando pienso en este hombre, yo creo, mis hermanos, que en la lista de los malvados él va entre los que la encabezan. Había juzgado a Cristo y lo condenó a muerte y ahora también a su testigo. Y este varón, una vez que los testigos terminaron su testimonio, pregunta, ¿es esto así? Es como si dijera, ¿son ciertos estos cargos? Y de esa manera estaba dando paso a que Esteban refutara la acusación si es que podía, porque era una acusación grave, porque llevar al pueblo a la herejía y a la blasfemia ameritaba pena de muerte por lapidación. Y entonces Esteban, que resplandecía la gloria de Dios, tomó la palabra, y lo que viene a continuación, mis hermanos, es extraordinario. De hecho, ni siquiera debería llamarse la defensa de Esteban. Ahora, por supuesto, no se asusten, no vamos a considerar todo el discurso de Esteban. Son más de 40 versos, no nos daría tiempo. Pero para poder entender lo que viene adelante, quiero hacer dos observaciones de este gran discurso de Esteban. Yo le voy a pedir que vaya después en su casa y lo lea. Si quiere una probada de esa palabra poderosa de Esteban, ahí tiene un discurso, que de hecho es el más largo que se registra en el libro de Hechos. Esteban hace un recorrido por la historia del pueblo, comenzando por Abraham. Y comienza por hacer notar que Dios se le apareció a Abraham antes que el pueblo existiera como tal. Y luego sigue su relato por José y sus hermanos rebeldes, para llegar finalmente a Moisés y la salida de Egipto, con ese pueblo que también fue un pueblo rebelde cuando anduvo por el desierto. Y de allí va a pasar al tiempo de la construcción del templo por mano de Salomón. Y a lo largo de toda esta historia podemos ver dos patrones, dos. Primero, que el pueblo siempre fue un pueblo rebelde en contra de aquellos que Dios había puesto para guiar a ese pueblo. Y segundo, que el plan de Dios es dinámico. Es decir, que está en un constante desarrollo y cambio, porque ese plan que inició con Abraham iba a ir transformándose hasta llevar todas las cosas a la aparición de Cristo, que es el final del plan de Dios. De manera que la ley de Moisés y el templo allá en Jerusalén no eran la culminación del plan de Dios. No eran sino únicamente un escalón que iba a tener que llevar a la gente a Cristo. Pero estos hombres, estos judíos, no habían entendido estas cosas porque ellos seguían siendo un pueblo duro de corazón. Un pueblo que seguía oponiéndose a Dios y al plan de Dios, que amaban la idolatría, que amaban los rituales huecos y de manera violenta habían tratado a todos aquellos a los que Dios había enviado para guiarlos. No había cambiado nada. De manera que Esteban, cuando profiere estas palabras y esta enseñanza, cambia todo el cuadro. Porque ese lugar, ese concilio, deja de ser el lugar donde él es el acusado. Él no es el acusado, los acusados son ahora ellos. Duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos. Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo como vuestros padres, así también vosotros. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres? Y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores. Vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis. Mis hermanos, Esteban termina con este cuadro acusándolos de cosas muy graves. De ser un pueblo incircunciso de corazón, es decir, que eran lo mismo que los paganos. Y los llama torpes de oídos y resistidores del Espíritu Santo, tal como Isaías había llamado a sus antepasados
esos que habían matado a los profetas de Dios. Así ellos ahora habían matado al Cristo y estaban a punto de matarlo a él también. Y oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes en contra de él. Esos hombres, los gobernantes del Sanedrín, los líderes espirituales del pueblo, entendieron completamente lo que Esteban les estaba diciendo y de lo que los estaba acusando, de apostasía y de blasfemia. Pero lo que no entendieron o no quisieron entender era que Esteban estaba lleno del Espíritu Santo. Ese espíritu al que ellos rechazaban. Y que mientras el juicio de ellos era un juicio montado, era un juicio falso, el juicio de Esteban era verdad absoluta. Porque él estaba hablando inspirado por el Espíritu de Dios. La palabra de Esteban en contra de ellos era el juicio mismo de Dios en contra de esos hombres. Pero el discurso no ha terminado. Les leo el verso 55 y 56 de la versión Reina Valera 77, porque hay una pequeña variante con la 60. Dice, pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba de pie a la diestra de Dios. Y dijo, he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está de pie a la diestra de Dios. ¿Ya se dio cuenta? Ahí en su versión no se presenta a Cristo puesto de pie, pero en el texto griego sí, y en esta versión 77 ya se ha corregido esa parte. Con estas palabras, mis hermanos, es que realmente se cierra el discurso de Esteban. Porque la historia que él ha comenzado con Abraham tiene que terminar con Cristo. Pero no Cristo muerto, ni siquiera Cristo resucitado o ascendido, sino con Cristo en el cielo a la diestra del Padre. Ahí va a terminar el discurso de Esteban. Y esta, mis hermanos, es la última vez que Cristo es visto de manera física por alguien, porque Esteban realmente le está viendo y lo describe, está de pie a la diestra de Dios y nadie lo va a volver a ver hasta que Juan lo contempla cuando escribe Apocalipsis. Ahora es significativo que Esteban no lo llama Jesús ni lo llama Cristo, lo llama el Hijo del Hombre. Y ese es un título mesiánico que no es fácil, ni era en ese tiempo fácil de entender. Lo que nos habla del profundo conocimiento que Esteban tenía de las Escrituras para referirse de esa forma al Señor. Pero también, mis hermanos, es importante que Esteban describe al Señor como puesto de pie y no sentado, como normalmente se describe cuando está a la diestra del Padre. Porque, mis hermanos, eso implica que el Hijo del Hombre, estando de pie, está listo para venir en juicio sobre este mundo pecador y reclamar para sí los reinos de la tierra, que es como Daniel presenta al Hijo del Hombre en su visión. Pero también, mis hermanos, el hecho de que Cristo esté de pie puede implicar una segunda cosa. Puede significar la idea de que el Señor está de pie, listo para recibir a Esteban en la gloria. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. Los hombres del concilio, mis hermanos, no podían soportar más las palabras de Esteban. Taparse los oídos era una forma de manifestar su negativa a seguir escuchando, decir, no queremos oírte más. Las palabras de Esteban habían sido tan devastadoras que aquellos hombres se abalanzaron sobre él y ya no les importaron los detalles ni las formas legales y lo arrastraron fuera de la ciudad. Y echándole fuera de la ciudad le apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo.
Mire, el erudito del Nuevo Testamento, Grant R. Osborne, dice acerca de esto: ciertamente Lucas tiene dos propósitos en este pasaje: narrar la muerte de Esteban y presentar a su sucesor, Saulo. Este mismo profesor de hermenéutica bíblica de la Universidad de Aberdeen sugiere que Saulo en este momento tendría alrededor de unos 18 años y que era muy probable que estuviera allí no como parte del Sanedrín, sino como alumno y colaborador de Gamaliel, que era su maestro, el cual sí era parte del Sanedrín. Y tal vez por ello es que Saulo no participó del apedreamiento, pero sí fue testigo de esto, y las ropas de todos los que estaban allí fueron puestos a sus pies. Lo que sí es claro, mis hermanos, es que Saulo fue testigo de todo este proceso, de todo este asunto, y nunca lo iba a olvidar. En una ocasión más adelante, allá en el capítulo 22, Pablo, hablando de su conversión, cita lo siguiente: y cuando se derramaba la sangre de Esteban, tu testigo, yo mismo también estaba presente y consentía en su muerte y guardaba las ropas de los que le mataban. El Señor Jesús en alguna ocasión enseñó que el grano de trigo debe caer en tierra y morir para dar mucho fruto. Es verdad, mis hermanos, que Esteban cayó bajo las piedras, pero la semilla de su testimonio dio fruto en Saulo. Y en generaciones enteras después, porque a veces la victoria no se ve en el momento del sacrificio, pero Dios la hace germinar después. Según la costumbre, los testigos eran los primeros en lanzar piedras sobre el acusado, sobre el condenado. Y sin duda que así sucedió esa ocasión. Pero mientras Esteban era apedreado, Lucas registra también sus últimas palabras. Y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Tal como lo había hecho el Señor Jesús. Ahora Esteban, en la hora de la muerte, encomienda su espíritu en manos del Señor Jesús. Nuestro Señor había encomendado su espíritu en manos del Padre, pero Esteban ahora encomienda su espíritu en manos de Cristo mismo. Y antes de dormir, Esteban ruega a Dios por la conversión de sus asesinos. Tal vez diga: ¿por qué? ¿Por qué dices que por su conversión? Porque la única manera en que Dios podría no tomarles en cuenta lo que Esteban llama este pecado es que ellos en algún momento se arrepintieran y clamaran al Señor por salvación. De manera que Esteban oró por la conversión de sus asesinos. Luego de eso, Lucas dice que Esteban durmió. Porque esa es la forma completamente cristiana de referirse a la muerte. Porque para los creyentes la muerte no es sino un corto sueño, un corto periodo de tiempo antes de levantarse de la tumba, tal como nuestro Señor lo hizo y tal como lo prometió que nosotros también lo haríamos. Y Esteban lo sabe. Mis hermanos, hemos llegado al final de esta narración. Pero quiero cerrar este sermón hablando un poco del legado de Esteban. Porque Esteban no solamente ardió como una cerilla y dio luz, sino que también hubo una consecuencia de eso. Mire, la historia de Esteban es importante por muchas cosas. En el sentido de la historia que nos va contando Lucas, debemos decir que Lucas introduce la historia de Esteban aquí para marcar el fin
de la estancia de la iglesia en Jerusalén, donde había nacido, y lanzar la misión a un plano universal, tal como lo había ordenado el Señor Jesús. Y eso comienza con Esteban. También Lucas tiene el propósito de cerrar el periodo dedicado a Pedro, que son los primeros 6 capítulos de este libro. Y a partir de aquí se va a dar comienzo a la obra del gran apóstol Pablo, a partir del capítulo 9. Alguien dijo por allí, Pedro ministraba ante todos los judíos y Pablo a los gentiles. Pero el breve ministerio de Esteban fue principalmente a judíos de tierras gentiles, porque su discusión fue con judíos que venían de unas raíces helénicas. Pedro ministraba en Jerusalén, Pablo en todo el imperio romano, pero el ministerio de Esteban fue el catalizador que obligó a la iglesia a salir de Jerusalén hacia el resto del mundo. Ahora, por otro lado, mis hermanos, sin duda que también Lucas ha contado esta historia, a la que ha dedicado una buena porción de su libro, porque Esteban es el botón de muestra de lo que el Espíritu de Dios puede hacer con un hombre que se rinde al estudio de la palabra y al deseo profundo de servir a su Señor. No necesita ser un Pedro o un Juan, menos un Pablo, pero puede ser un Esteban, un hombre que no era conocido con el nombre de los 12, un hombre que era un servidor de mesas, pero al que Dios honró por su entrega a él. El comentarista John MacArthur dice, aunque el pueblo juzgó a Esteban como blasfemo y lo mató, él fue uno de los hombres más nobles y poderosos que alguna vez haya vivido. No es exageración ponerlo a la par con similares como Abraham, Moisés, Elías, David, Juan el Bautista o los apóstoles. Y sin duda, mis hermanos, es así. Y de hecho yo me atrevo a decir que no se menciona en la Escritura a un hombre que fuera tan lleno del Espíritu de Dios, de manera que su rostro se hubiera transfigurado, que fuera, como lo dice Lucas, lleno de sabiduría, de fe, de gracia, de poder y del Espíritu de Dios, y que dejara un legado para la eternidad, a pesar de que hubiera sido tan breve su ministerio. Porque es verdad que aunque brilló por un periodo muy breve, su fuego no se extinguió, sino que continuó en su sucesor, aquel joven de Tarso llamado Saulo, y de allí hasta los confines de todo el mundo. Y de hecho, mis hermanos, de que 2000 años después, hoy nosotros aquí estemos hablando de él, es una prueba de eso, que su fuego no se apagó. Esteban fue como esa cerilla que comentamos al principio. Su aparición en la historia bíblica fue breve, su vida fue apagada pronto, pero el fuego que encendió cambió la historia. Por eso, mis hermanos, debemos recordar siempre que aunque un fósforo solamente dura unos segundos encendido, si lo tiras se apaga, pero si lo usas puede encender una antorcha, y esa antorcha puede encender miles de antorchas más. Esteban fue ese fósforo en manos de Dios. Pero la pregunta ahora para ti, la pregunta es, ¿quieres ser un fósforo que se apaga? ¿Que se apaga en el piso? ¿O uno que se enciende y brilla para la eternidad? ¿Qué quieres ser? Cierra tus ojos y ora conmigo. Señor, llénanos de tu palabra, Padre. Danos el deseo ardiente de obedecerla.
Llénanos, Señor, de tu Santo Espíritu. Y haz, Padre, que podamos arder por ti y para ti. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén.